Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comenzamos este recorrido el día de hoy a las 6:15 de la mañana con lo que titula Mundo UR, y es que la aerolínea panameña Copa Airlines informó este martes que extiende hasta el 15 de enero próximo la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas a la espera de que, cito, la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa. Hasta ahí la cita, es el argumento. Esta es la tercera extensión de la suspensión de vuelos anunciada por Copa desde que lo hizo por primera vez el pasado 4 de diciembre y que renovó el 12 de diciembre en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos y como advertencia del gobierno de Donald Trump. Ayer, de hecho, mencionábamos extensiones de suspensión de las 3 aerolíneas, por ejemplo, que operan hacia Madrid hasta el 31 de diciembre. Ahora bien, algunas aerolíneas y destinos disponibles a la fecha son, por ejemplo, Boliviana, de aviación hasta Santa Cruz de la Sierra Virubiru, en Bolivia. Estelar tiene vuelo a Panamá, por ejemplo. Avior hasta Panamá, Bogotá y Curazao. Lo mismo que Láser, Panamá, Bogotá y Curazao, y en ambos casos con conexión posterior hacia la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Conviasa vuela a Barbados, Cancún, Santa Lucía en México, Guangzhou en China, La Habana y Varadero en Cuba, Managua en Nicaragua, Moscú y San Petersburgo en Rusia, algunos de los vuelos disponibles a la fecha. Sin embargo, en Reuters leemos que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió el martes una nueva advertencia a las principales aerolíneas sobre el empeoramiento de la situación de seguridad al sobrevolar Venezuela y les instó a extremar las precauciones. Citan acá en Reuters, las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida de los vuelos y o en los aeropuertos y para las aeronaves en tierra también. Hasta ahí la cita. Esto lo indicó la FAA a través de un comunicado. Por su parte, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil en Venezuela, el INAC, aseguró que se ha empeñado en garantizar plenamente la seguridad operacional, el orden y la eficiencia del espacio aéreo, haciendo frente a las medidas coercitivas, unilaterales y amenazas externas, cita textual, esto mientras celebraba 20 años desde su formación, el INAC. Ahora, recordemos que la presencia militar en el Caribe es vista por el Ejecutivo venezolano como una amenaza, mientras que, según Estados Unidos, forma parte de la lucha contra el narcotráfico. Pues sobre esto, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, reiteró este martes su llamado a que Washington utilice métodos policiales legítimos en su lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Y en Mundo UR citan: la historia ha demostrado una y otra vez que cuando la confrontación se intensifica, a menudo son las personas corrientes las que quedan atrapadas en el fuego cruzado, no los delincuentes ni quienes ostentan el poder. Hasta ahí la cita. Lo dijo Turk, esto en un diálogo sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en Suiza, y agregó: desde mi última actualización, la situación en Venezuela no mejoró. La merma del espacio cívico se ha intensificado. Ha pormenorizado Volker Turk puntos clave de la actualización. Muchos tienen que ver con las condiciones de reclusión en el país. Estoy preocupado, dice, lo confesó el alto comisionado, cuya oficina también ha documentado la detención de mujeres, niños y personas mayores. Cita textual. Dice, la sociedad venezolana necesita justicia y derechos humanos. Eso en Mundo UR. Por su parte, la delegación de Venezuela ante la ONU manifestó este martes su rechazo a ese informe de actualización presentado por Volker Turk y lo instó a realizar una profunda reflexión, así lo titula confirmado. El representante venezolano en la ONU afirmó que desde hace varios años Venezuela ha denunciado que las resoluciones impuestas por un grupo de países obedecen a la llamada política de máxima presión ejercida por Estados Unidos con el objetivo de forzar un cambio de régimen en el país. También cita textual. Señaló que la escalada militar estadounidense en el Caribe es prueba de esta política y recordó que la resolución de 2019 fue aprobada por 19 países, de los cuales 18 habían reconocido un gobierno paralelo impuesto por Estados Unidos, 13 de ellos europeos que recientemente extendieron sanciones que violan los derechos humanos de los venezolanos. Repito, la posición del representante venezolano ante la Organización de las Naciones Unidas. 6:19 de la mañana. Fue noticia ayer, es titular el día de hoy, por ejemplo, para Euronews, que el ejército de los Estados Unidos atacó 3 embarcaciones en el Pacífico Oriental por presunto narcotráfico, causando 8 muertes en medio de un creciente escrutinio del Congreso por las acciones de la administración Trump, quien declara el fentanilo como arma de destrucción masiva. Ahora,
Para ponernos en contexto, según CNN, insisto, según CNN, desde el 2 de septiembre suman 25 botes destruidos en 23 ataques efectuados en aguas internacionales contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos, según ha dicho Washington, sin presentar pruebas que respalden las afirmaciones. Hasta el momento son al menos 95 las personas que han muerto en estos ataques en el Caribe y el Pacífico, que se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos. Varias organizaciones y altos funcionarios han expresado su preocupación y han condenado los ataques de Estados Unidos a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, clasificándolas de ejecuciones extrajudiciales y violaciones del derecho internacional. Algunas de ellas, la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Project Plowshares. Repito, textual de CNN. Ahora, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, acompañado del secretario de Guerra, Pete Hegseth, se refirió este martes sobre las operaciones militares estadounidenses en el Caribe tras participar en una reunión clasificada con miembros del Congreso y aseguró que su país está centrado en desmantelar las estructuras de las organizaciones terroristas que operan en la región. Así lo recoge confirmado. Y en el Nacional, agrega que ambos funcionarios, Marco Rubio y Pete Hegseth, aseguraron este martes que el miércoles se va a proyectar para las comisiones del Congreso que supervisarán al Pentágono el video íntegro del polémico ataque sobre una lancha supuestamente cargada de drogas realizado el pasado 2 de septiembre y que algunos han asegurado que podría constituir un crimen. Ahora, es lo que han dicho Rubio y Hegseth. Sin embargo, el Pentágono informó que el video del ataque no se hará público. Ayer, en su cuenta en Truth Social, el propio presidente Donald Trump escribió que ordena un bloqueo total y completo de todos los tanqueros petroleros sancionados. Su gobierno, de hecho, mantiene la recomendación de no viajar a Venezuela. Un portal como Axios lo recoge así. Estados Unidos está dispuesto a incautar más tanqueros con petróleo venezolano. Un asesor de Trump declaró al portal de noticias que el presidente tiene muchas herramientas en la caja y esta caja es grande, refiriéndose a la capacidad de la Armada estadounidense desplegada en la región para bloquear o intervenir el comercio marítimo venezolano. De acuerdo con datos proporcionados por Samir Madani, cofundador de la firma Tanker Trackers, actualmente existen hasta 18 barcos cargados con crudo sancionado en aguas venezolanas. 8 de estas embarcaciones clasifican como buques de carga muy grandes, con capacidad para transportar casi 2 millones de barriles cada uno. En total se estima que unos 11 millones de barriles de petróleo permanecen varados en lo que Madani describió como un buffet para Estados Unidos, para que Estados Unidos elija. El pasado jueves, Delcy Rodríguez alertó en redes sociales que la maniobra de incautación de un tanquero con petróleo venezolano constituye un ilícito internacional con responsabilidad penal. Asimismo, anunció que el gobierno acudirá a instancias internacionales para denunciar el hecho y defenderá su soberanía, recursos y dignidad nacional. Pero es que como reacción a eso de ayer, a lo escrito por Donald Trump, confirmado ya recoge que el gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial la noche de este martes, ayer, para rechazar y denunciar esa amenaza temeraria y grave lanzada por el presidente Trump, en la que ordenó el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela. El comunicado establece que la amenaza de Trump viola el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad. Según el texto oficial, el presidente de los Estados Unidos asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y exige que Venezuela entregue todas sus riquezas de inmediato. En consecuencia, el gobierno venezolano acusa a Trump de pretender imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela. Esa es una cita textual que puede leer usted en Confirmado. Pero además, en Mundo UR leemos que Iván Gil informó que el Ejecutivo entregó una carta a la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que denunció formalmente un grave acto de uso de fuerza, secuestro y piratería patrocinado y cometido por Estados Unidos. El hecho corresponde a la confiscación por parte de ese país de una embarcación procedente de Venezuela con cargamento de petróleo. El canciller aseguró que se trató de un barco privado dedicado al comercio internacional lícito que transportaba petróleo venezolano y cuyos tripulantes fueron secuestrados. Cita textual. Reiteramos que Venezuela continuará ejerciendo su derecho soberano e inalienable a comercializar legítimamente sus recursos y exigir que ninguna operación legal sea objeto de robos, secuestros o actos de piratería, venga de donde venga. Hasta allí la cita para Iván Gil. Son las 6:24 de la mañana. En otros temas, por ejemplo, Banca y Negocios tiene que Nicolás Maduro anunció la creación de un plan especial de repatriación para migrantes venezolanos en Chile a través de la misión Vuelta a la Patria. Solicitó a la presidenta de la misión, Camila Fabri, la organización del plan especial que incluirá el respaldo diplomático, logístico y jurídico para todo el que se quiera regresar y destacó que a través de este plan se ha realizado el retorno de connacionales como, cito, como lo hemos hecho con compatriotas que vivían en Estados Unidos. Hasta allí la cita que puede encontrar en Banca y Negocios. Mientras,
El Nacional nos tiene que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció este martes que el director del medio digital Punto de Corte, Nickmer Evans, se desconoce su paradero desde hace 72 horas tras ser detenido el sábado en Caracas. A través de redes sociales, el gremio señaló que Evans permanece incomunicado desde el 13 de diciembre, cuando fue llevado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, a una supuesta entrevista sin orden judicial. Esta es una cita textual. Y el Partido Comunista de Venezuela denunció este martes las detenciones del politólogo Nickmer Evans, pero también de los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo, así lo recoge EFE. Pedro Euse, quien es integrante del Buró Político del PCB, recordó que Evans, director del medio Punto de Corte, fue detenido el pasado sábado y hasta el momento se desconoce su paradero, configurándose, según advirtió, una situación de desaparición forzada. Euse dijo que la situación de desaparición que vive Evans también se repite en los casos del secretario general de la Central de Trabajadores de Venezuela, José Elías Torres, y del presidente de Fetra Construcción, William Lizardo. Economía. Precisamente, ya que hablamos de petróleo, sobre petróleo, Petroguía nos tiene que los ingresos facturados por Petróleos de Venezuela, PDVSA, durante 11 meses del año 2025 se han visto perjudicados por una caída en la cotización del crudo Merey, que en promedio anual entre enero y noviembre está $9 por debajo de la referencia que para el mismo periodo tuvo en 2024. PDVSA, no obstante, ha encontrado que este año sus exportaciones se hayan incrementado en casi 100,000 barriles para alcanzar un promedio de casi 860,000 barriles diarios, de los cuales casi 80% van a China, 17% corresponden a suministros a los Estados Unidos y el restante 3% a otros destinos en los que se encuentran los envíos, Cuba, por ejemplo. Y el acumulado en facturas está por el orden de los $13,300 millones entre enero y noviembre de 2025, cifra que está 8% por debajo del monto reportado para el mismo lapso 2024. Y en finanzas digital, tenemos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, revisó al alza su estimación de crecimiento para Venezuela y ahora prevé una expansión de 6,5%, ligeramente superior al 6% que había previsto en su informe de octubre de este mismo año. Sin embargo, el impulso sería transitorio. Para 2026, la CEPAL proyecta una desaceleración significativa con un crecimiento de 3%, reflejo de las limitaciones estructurales que persisten en la economía venezolana. Baja inversión, restricciones externas, fragilidad institucional y un entorno operativo condicionado por sanciones y volatilidad económica. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional son aún más conservadoras. El fondo estima que Venezuela crecerá 0,5% este 2025 y que la economía volverá a contraerse en 3% en 2026, subrayando la divergencia entre los escenarios planteados por los organismos multilaterales y la incertidumbre que rodea la trayectoria económica del país. Pasamos a Mundo R. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela señala que el sector espera buenas expectativas productivas para el venidero 2026. Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela anticipó que la molienda de caña de azúcar de la zafra 2526, que inició el 3 de noviembre, producirá entre 50,000 y 80,000 toneladas de azúcar, una cantidad con la que se podrá abastecer el mercado nacional por 6 meses. Y en Monagas, el municipio Acosta del norte de la entidad produjo durante este año más de 86,000 kilogramos de café para reforzar la distribución nacional. Escuchemos el reporte de Johnny Moisés Ulloa. El alcalde del municipio Acosta de la entidad monaguense, Jesús Velázquez, informó que actualmente tiene más de 250 socios caficultores que realizan un esfuerzo para producir el rubro. Estamos hablando aproximadamente de unas 37,000 quintales de café que salen del municipio. Nuestra producción del municipio le da garantía de un sustento a estos hombres y mujeres emprendedores en esa área, de tener economía para otorgarle pues los bienes de consumo, derechos de salud, alimentarios a su familia. Asimismo, recalcó que aunque la alcaldía no cuenta con los recursos suficientes, lograron mejorar parte de la vialidad agrícola y servicios públicos del sector. Hemos estado todos los años consecutivos que le estamos gestionando a través del Instituto de Crédito Municipal y Centro Municipal de Endógeno de la Caficultura, la preparación de plántulas para hacer nuevos haciendas. El alcalde del municipio Acosta, Jesús Velázquez, además precisó que para el 2026 continuarán apoyando al sector para incrementar aún más la producción de café y otros rubros. Y en publicidad, antes de la pausa, hablemos de Grupo San Simón, que combina tradición y modernidad en cada proceso productivo. Sus plantas de leche, de carne y de aceite incorporan tecnología de última generación mientras mantienen la filosofía de trabajo familiar que distingue a la empresa. Cada producto que llega a los hogares venezolanos es resultado de esfuerzo, dedicación y visión a largo plazo. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos.
Y esta es temporada de unión y esperanza. En Fospuca celebran lo que verdaderamente los hace grandes, su gente, quienes con esfuerzo y dedicación salen cada día a trabajar por ciudades más limpias, más ordenadas, más sostenibles, porque sus trabajadores no solo recogen residuos, construyen futuro, bienestar y calidad de vida para todos. En esta Navidad reafirman sus valores, responsabilidad, compromiso, excelencia, y uno que lo resume todo, el valor de la gente, que es su mejor regalo. El equipo de Fospuca hace posible la ciudad que todos queremos. Y hablemos de Conexus, que se une también a la época más cálida del año, esta de tradiciones, de reencuentro de la familia, del país, al desearles una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo 2026, caminando junto con la tecnología y la innovación para seguir interconectando estratégicamente a los venezolanos con otras redes y satisfaciendo las necesidades del mercado. Y es que la red Conexus, la creadora del pago móvil, se destaca como la mejor empresa de servicios de banca electrónica en el país, resaltando su excelente servicio y el equipo humano que la conforma. Rumbo a 4 décadas, trayectoria en cada gestión. Conexus, red de redes. Cierro hablándoles de ECA, Empire Keyway, que lleva 23 años siendo la ensambladora líder en Venezuela con el respaldo de su casa matriz Keyway Motor Group. Ofrece garantía de 2 años o 20,000 kilómetros, que varía según modelo, y un stock de repuestos originales en todo el país. Descubre sus más de 30 motos de calidad y durabilidad comprobadas en sus 170 concesionarios o visitando empirekeyway.com. ECA, Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y como si Nelly Furtado hubiese escuchado los titulares. Turn off the light. Suenan éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Titulares nacionales, por supuesto los internacionales y deportivos. Antes, permítame compartir en publicidad este mensaje de Osole, porque detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más, como el nuevo guiso para hallacas de Osole. Y es que en esta Navidad las hallacas se hacen con Osole. Ese nuevo guiso para hallacas tiene pimentón, cebolla, ajo porro, ají dulce, ajo, tiene pasas, aceitunas y alcaparras con ese auténtico sabor de la Navidad y listo para usar. Además, con la compra de un guiso colaboras para que un niño de fe y alegría tenga un juguete en esta Navidad. Promoción notificada a la Sundé. Disfruta de la magia en esta Navidad con el guiso para hallacas de Osole, los sabores de la vida. Y sí, claro, es tiempo de Navidad. Tus espacios están listos para disfrutarla, porque Decomundo, pregunto porque Decomundo tiene las soluciones más rápidas, eficaces y elegantes para transformar tu hogar, tu oficina, tu espacio comercial en tiempo récord. Desde papeles tapiz, pisos SPC, 3D wall covers, marble sheets, hasta revestimientos para exteriores, un deck WPC, wall cladding, grama, follaje artificial, todo de la más alta calidad, listo para instalar y darle a tus espacios ese cambio que merecen. Visita su showroom en Caracas, en Los Ruices, y prepárate para recibir la Navidad en un lugar que refleje tu estilo. Decomundo. Diseño que transforma, soluciones que inspiran. Y en cada mesa navideña hay un sabor que nos une, el sabor del jamón planchado Plumrose. Su aroma, su textura, ese toque especial que solo Plumrose sabe dar, hacen que cada bocado sea un recuerdo inolvidable de nuestras tradiciones. Esta Navidad celebra con el auténtico jamón planchado Plumrose, porque la Navidad sabe a Plumrose. Y cierro hablándoles de Grupo Leti. Cada vez que adquieras un medicamento, gira la cajita, revisa. Quizás fue hecho por Grupo Leti. Es que detrás del nombre de cada medicamento de Leti, de cada cajita, hay una empresa comprometida con la salud de los venezolanos. Son 75 años de dedicación, de compromiso, de trabajo hecho por venezolanos y para venezolanos. Una gran misión que Grupo Leti ejerce con orgullo. Grupo Leti, 75 años latiendo por el país. Lecturas informativas. Con Román Losinski. A ver, retomamos la lectura de nuestros titulares con información sobre educación. Ya habíamos comentado que el Ministerio del Poder Popular para la Educación publicó el calendario oficial del año escolar 25-26. Habíamos comentado que el regreso a clases será el lunes 12 de enero, que 3 días después, el 15, jueves 15, no habrá clases por celebrarse el Día del Maestro. Habíamos hablado de carnaval, 16 y 17, lunes y martes 16 y 17 de febrero.
y que Semana Santa sería jueves 2 y viernes 3 de abril. Pero también se conocen ahora otras efemérides nacionales para el segundo semestre. No habría clase el miércoles 24 de junio por la batalla de Carabobo o el viernes 24 de julio por el natalicio del Libertador, feriados que representan las últimas jornadas festivas antes del cierre del ciclo académico. Y en otros temas, tenemos en Mundo UR que durante años en San Mateo, en Aragua, las parrandas y misas de aguinaldo son tradiciones en la región por su pintoresco estilo. Carmen Elisa Pecorelli ha estado allí. Según lo diera a conocer el padre Ángel Fernández, párroco del santuario Nuestra Señora de Belén, cada año la energía es mayor. La fe se siente en las calles de ese conocido pueblo tradicional. De una forma especial, acompañando las imágenes gigantes de María y de José, aquellos justamente que manifiestan ese gozo, ese colorido de mostrar la grandeza del amor de Dios que se hace uno con nosotros. Cientos de personas acompañan a estas imágenes que recorren las calles de nuestro pueblo. Precisamente allí en San Mateo, municipio Bolívar, está la Virgen de Belén, patrona de la región aragüeña. Allí se construye su monumento, que posteriormente será elevado a monumento nacional. Y una vez más, y como es costumbre en tiempos de Adviento, las iglesias en Zulia abren sus puertas en horas de la madrugada para celebrar las acostumbradas misas de aguinaldo, como ocurre, por ejemplo, en el casco central de Chacao, donde además con fuegos artificiales llaman a las primeras misas de la mañana, una expresión de fe que anuncia la llegada de la Navidad. Vamos al Zulia, vamos a Maracaibo con Madeline Palmar. Se trata de una costumbre profundamente venezolana, nacida en tiempos de la colonización y la evangelización, y que con los años se fue arraigando en nuestra cultura como un símbolo de encuentro, esperanza y preparación espiritual. En el Zulia, estas celebraciones se viven con un sello particular: cantos llenos de alegría, ambiente que mezcla devoción y tradición, y coros cargados de gaita. Padre José Hernández, vicario de la ciudad de Maracaibo, 7:20 de la mañana. Es un privilegio único de nuestro país, Venezuela, concedido por la Santa Sede, ¿sí?, por el Papa León XIII, y pues sencillamente nos anima para poder vivir con mucho entusiasmo y con mucha alegría el nacimiento del Niño Dios. Las misas de aguinaldo se celebran en todas las iglesias del país durante 9 días consecutivos, como parte de la novena que culmina el 24 de diciembre. En cada madrugada, las Eucaristías tienen una intención especial. Es una tradición enfocada en reforzar valores como la unión familiar, la solidaridad, la fe y la esperanza. Tradición que se inculca desde pequeño y que pasa de generación en generación. Luis Caldera, gobernador del estado Zulia, Dinaira Viloria y María Bermúdez, feligreses zulianas, 7:20 de la mañana. Uno comienza el día con entusiasmo, con mucha alegría, porque estamos gozosos en la espera del nacimiento del Hijo de Dios. Tenemos 9 días para prepararnos para ese momento tan bello que es el nacimiento de nuestro Señor. Todos los años venía sola, ahora vengo con mi nieta. Y es así como las madrugadas decembrinas durante 9 días se convierten en punto de encuentro para las familias, quienes al finalizar la misa y como ya es tradición, comparten un café y desayuno que fortalece la iglesia y prepara el alma para recibir al Niño Jesús. Publicidad antes de pasar al panorama internacional con los titulares internacionales y deportivos. También vamos a hablarles de Zoom. En Zoom llegó la Navidad. Quieren celebrar todos los envíos llenos de alegría, los casilleros repletos de detalles y las remesas cargadas de emoción que llegan a ti y a los tuyos, porque en Navidad y el resto del año nadie lo hace mejor que Zoom. Y celebra en familia saboreando el mejor pollo del mundo. Este año KFC tiene una mega Navidad increíble, abundante, variada y al mejor precio. Sin duda KFC se superó porque pueden comer hasta 7 personas con este festín. Disfruta de 2 opciones navideñas. Puedes pedir por delivery o ve a cualquiera de las tiendas en todo el país y comparte en familia o con amigos la mega Navidad de KFC. Auténticamente crispy y siempre original. Y Bancaribe te adelanta la Navidad. Ahora sí, por favor, aprovecha la última oportunidad del año. Tienes esta semana hasta el viernes 19 de diciembre, 3 días más. Puedes cambiar tu tarjeta Maestro por la nueva Mastercard Debit de manera gratuita. Solo necesitas llevar tu cédula, nada más. Pero podrías llevar otras tarjetas viejas en desuso porque las vas a poder reciclar de forma segura, para tu tranquilidad y el beneficio del planeta. Te esperan en horario extendido hasta las 6 de la tarde en las oficinas. Consulta todos los detalles en bancaribe.com.be. Cierro hablándoles de gama. ¿De qué lado estás? Del lado de madrugar, aunque cueste, ¿verdad? Del lado de abrazar a la familia, porque ahí está la verdadera riqueza.
del lado de trabajar duro, de sudar, de insistir, de no rendirse, de los que celebran lo pequeño, de los que comparten lo mucho y multiplican lo poco, de los que nunca dejan de intentarlo. Porque cada persona tiene su lado, cada lado cuenta una historia y en todas esas historias, en cada esfuerzo, en cada sonrisa, en cada sueño, nosotros estamos allí. Gama, de tu lado siempre. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos este recorrido internacional en Sudamérica. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este martes que se gesta un golpe contra su gobierno y que el expresidente Juan Orlando Hernández planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones del pasado 30 de noviembre. Por cierto, hablando de Honduras y de Juan Orlando Hernández, indultado por Donald Trump mientras cumplía una condena por narcotráfico en Estados Unidos, negó que vaya a regresar a su país. Mientras, el presidente argentino Javier Milei se reunió en Buenos Aires con José Antonio Kast en su primera visita al extranjero como mandatario electo de Chile. En un encuentro en la Casa Rosada, ambos líderes de la derecha establecieron prioridades en seguridad y contra el crimen organizado transnacional, así como para el fomento del comercio y las inversiones, según informó la presidencia argentina a través de un comunicado. Vamos a hablar de Argentina y de Chile. Empecemos en Argentina. El presidente del Banco Central de ese país, Santiago Bausili, anunció el lunes que a partir de enero ajustarán las bandas cambiarias según la inflación mensual, a diferencia del régimen de semiflotación instaurado en abril, cuando el gobierno del presidente Milei flexibilizó el acceso a divisas extranjeras. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC. Y si vamos a Chile, el presidente electo José Antonio Kast anunció desde la capital de Argentina, Buenos Aires, que ha propuesto a varios países latinoamericanos la apertura de un corredor humanitario de devolución de migrantes a sus respectivos países de origen. De hecho, hoy será tema ese para nosotros cuando conversemos con Neida Colmenares, doctora en Gobierno y Políticas Públicas, académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile. Hablaremos de la situación de los migrantes ahora, pero particularmente nos interesa mucho los venezolanos en Chile. Vamos a hablar de más elecciones en Perú. Las elecciones presidenciales del próximo año en ese país serán disputadas por 36 candidatos, entre los que figurarán 4 mujeres, con Keiko Fujimori como la aspirante de mayor trayectoria política, según confirmó este martes el Jurado Nacional de Elecciones. Y el presidente de Bolivia, Luis Arce, está recluido en una celda compartida donde pasará los 5 meses de detención preventiva dispuestos por un juez dentro de una investigación por un caso de supuesta corrupción cuando fue ministro durante el gobierno de Evo Morales, según informó el régimen penitenciario. Y la Corte Suprema de Brasil condenó de entre 8 y 26 años de cárcel a los últimos 5 acusados del intento golpista tramado por el expresidente Jair Bolsonaro, quien ya cumple una pena de 27 años, por lo que el tribunal calificó de grave atentado contra la democracia. Y autoridades de Ecuador confirmaron la muerte de 15 personas privadas de libertad en la penitenciaría del Litoral, considerada la prisión más grande y más peligrosa del país. Vamos a escuchar este reporte desde allí, desde Ecuador, con Estefanía Chaparro. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores informó que los cuerpos no presentan signos visibles de violencia, mientras Medicina Legal realiza las autopsias para determinar las causas de los decesos. Este centro penitenciario enfrenta una grave crisis sanitaria marcada por brotes de tuberculosis, desnutrición y la falta de atención médica adecuada. La situación ha encendido las alertas sobre las condiciones de salubridad en el penal, donde familiares de los internos y organizaciones de derechos humanos denuncian una respuesta estatal insuficiente frente a la emergencia. Los fallecimientos recientes se suman a una tendencia sostenida en el sistema penitenciario ecuatoriano. Solo en la penitenciaría del Litoral, fuentes oficiales y organizaciones civiles reportan que más de 592 reclusos han muerto durante el 2025 por diversas causas, entre enfermedades, hechos violentos y condiciones de vida extremas. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, establecer responsabilidades y anunciar medidas que permitan frenar la pérdida de vida en los centros de reclusión del país. Y 2 policías colombianos murieron al ser atacados con explosivos cuando circulaban por una avenida en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, según informaron fuentes oficiales. Las policías transitaban en una patrulla motorizada para atender una supuesta emergencia cuando delincuentes activaron la carga explosiva, según indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Norteamérica. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, remarcó que la soberanía del país no está en discusión en respuesta al alcance que puede tener la decisión de Estados Unidos de declarar al fentanilo como un arma de destrucción masiva y las recientes amenazas de atacar los cárteles de la droga.
Precisamente los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron estrechar la colaboración en seguridad para responder a los ataques con drones de cárteles de la droga en la frontera y a mejorar el trabajo conjunto en las extradiciones y las investigaciones sobre robo de combustible, según informó el Departamento de Estado. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pronunciará hoy, miércoles por la noche, un discurso a la nación para hacer balance de su gestión a pocos días de cumplir un año en la Casa Blanca, en una oportunidad para defender su agenda en medio del rechazo hacia su estrategia económica, según las encuestas. Por cierto que Trump presentó una demanda por difamación contra la BBC, en la que acusa a la cadena pública británica de haber editado de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental, de modo que daba la impresión de que él incitó directamente a la violencia en los disturbios del Capitolio. Me atribuyeron palabras que nunca dije y los descubrieron porque creo que alguien de la BBC dijo, esto es tan grave que hay que denunciarlo. Eso se llama noticias falsas. Por su parte, la cadena de televisión británica, BBC, aseguró que se defenderá en los tribunales ante la demanda presentada por el presidente Trump reclamando una indemnización de $10,000 millones. CNN nos tiene que Nick Rayner, hijo del actor y director de Hollywood Rob Reiner y de la fotógrafa y productora Michelle Singer Rayner, enfrenta cargos por homicidio agravado tras la muerte de sus padres que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte, lo informó este martes Nathan Hochman, fiscal del distrito de Los Ángeles. Y el presidente Trump, con esto cierro, amplió la prohibición de viajar a Estados Unidos al prohibir la entrada, disculpen la redundancia, a los ciudadanos de otros 7 países, entre ellos Siria, así como titulares de pasaportes de la autoridad palestina. Medio Oriente. Europa Press nos tiene que el gobierno de Siria anunció que las fuerzas de seguridad desarticularon con éxito una célula terrorista vinculada a Estado Islámico, a ISIS, que supuestamente está detrás de varios atentados terroristas contra patrullas militares, luego de que en los últimos días murieron 4 agentes en un ataque armado. Y el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente advirtió ante el Consejo de Seguridad que en 2025 como año ha sido el de mayor avance de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado desde que el organismo comenzó a registrar estos datos en el año 2017. 6:54 minutos. AFP nos tiene que los equipos de rescate de la Franja de Gaza anunciaron que han recuperado otros 30 cadáveres entre los escombros de un edificio en la ciudad de Gaza alcanzado durante una serie de bombardeos ejecutados por Israel en diciembre 2023. Y Europa Press nos tiene que el primer ministro de Israel, Netanyahu, exigió a los gobiernos occidentales que luchen contra el antisemitismo 2 días después del ataque terrorista contra una fiesta judía en una playa australiana de Bondi, en Sydney, que dejó 15 personas muertas y 42 personas heridas. Europa. En Inglaterra, el conductor que arrolló una multitud en mayo, hiriendo a 134 personas durante la celebración del Liverpool Football Club por el título de la Liga Inglesa, fue condenado este martes a 21 años y medio de prisión. Europa Press nos tiene que los Estados miembros de la Unión acordaron el cierre provisional de 5 capítulos más de las negociaciones de adhesión de Montenegro al bloque comunitario, país que sigue avanzando en su objetivo de ingresar a la Unión Europea en el año 2028. Y Reuters nos tiene que los líderes de los 8 países del este de la Unión, más próximos a Rusia, advirtieron que Moscú constituye la amenaza más significativa, directa y duradera para la seguridad europea y reclamaron una acción urgente y coordinada para reforzar la defensa del continente. Guerra en Ucrania. Altos responsables europeos, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, anunciaron la creación de un organismo internacional con sede en La Haya, encargado de decidir sobre las reparaciones que Ucrania debe recibir para compensar la invasión de Rusia. Y el Kremlin rechazó la tregua navideña propuesta por el canciller alemán Friedrich Merz y apoyada por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky tras las consultas mantenidas con Estados Unidos en Berlín. Cierro con Europa Press, que nos tiene que el gobierno de Rusia anunció la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Kharkov, situada en el noreste de ese país. Son las 6:56 minutos de la mañana. Vamos con los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. A ver, hablando de Venezuela y ciclismo, Mundo R nos tiene que el ciclismo en nuestro país recibió una buena razón para festejar en grande, porque Cleber Martínez se apoderó del primer lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional, la UCI Elite Men's Endurance, con 4.028 puntos. Esta clasificación reúne a los mejores exponentes del mundo en el ciclismo de resistencia en pista y es la primera vez que un pedalista en Venezuela se consolida en la cima. Enhorabuena. En cuanto al fútbol, fueron otorgados los premios The Best
Vamos a revisar algunos de ellos. Mejor jugador y jugadora. Ousmane Dembélé coronó con este gran 2025 para él en el Paris Saint-Germain, además, al ser proclamado como ganador del premio de Best que otorga FIFA como mejor jugador del año. En tanto que Aitana Bonmatí, otra vez, agrandó su leyenda como reina del fútbol femenino con su tercer galardón consecutivo ya. Eso, mejor jugador y jugadora. Mejor director técnico, Luis Enrique, el técnico del Paris Saint-Germain, fue galardonado este lunes con el premio The Best como entrenador de fútbol masculino. Se entregó en Doha este reconocimiento. Ahora, mejor portero, el italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City, en la campaña pasada del PSG, fue galardonado este lunes con el premio The Best al mejor guardameta que otorga la FIFA. No sé si ahí puede ver. Yo creo que la mayor disidencia de pronto, no sé qué cree. ¿A ti qué parece? No le paras al fútbol, ¿no? Por eso te da igual. Equipo del año, el 11 está integrado por Donnarumma, precisamente, de Italia y del Manchester City, Hakimi, del PSG también, William Pacho, del PSG, Virgil van Dijk, del Liverpool, Nuno Méndez, del PSG, Cole Palmer, del Chelsea, Jude Bellingham, de Real Madrid, Vitinha del PSG, Pedri González del Barcelona, Yamal del Barcelona y Dembélé del PSG. Es decir, el equipo del PSG con algún que otro importado. ¿Sí? Perfecto. Resultados de la Copa del Rey del día de ayer. La Coruña ganó 1-0 al Mallorca, Eibar cayó 0-1 ante el Elche, el Dense cayó 1-2 ante la Real Sociedad, Sporting de Gijón cayó 0-2 ante el Valencia y Guadalajara 0-2 también ante el Barcelona. Hay partidos para hoy en la Copa del Rey. Cultural, Leonés ante Levante, Atlético Baleares ante el Atlético de Madrid, Albacete contra Celta de Vigo, Huesca contra Osasuna, Racing de Santander Villarreal, Alavés Sevilla y Talavera contra Real Madrid. Esto a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha calificado de desproporcionadas las declaraciones de su homólogo en el Real Madrid, Florentino Pérez, sobre el caso Negreira, por lo que considera que en la entidad blanca ya no sufren de barcelonitis, sino de barcelonitis aguda, y que es algo que lo tienen instalado en el corazón del madridismo. Un comunicado de la Asociación Española de Árbitros también da respuesta a las declaraciones de Florentino Pérez. Y en todo caso, Bruno Fernández, capitán del Manchester City, aseguró que el club intentó venderlo el pasado verano tras recibir una suculenta oferta de Arabia Saudita y que la situación lo dejó más herido emocionalmente. ESPN tiene que el Tribunal de lo Laboral de París condenó este martes al Paris Saint-Germain a pagar los atrasos salariales a Kylian Mbappé, aunque no el resto de las peticiones que había hecho el futbolista, que reclamaba más de 260 millones de euros. Entonces entiendo que son 60 millones de euros los que va a tener que pagar el PSG a Kylian Mbappé. Sobre el béisbol local, Caracas ganó, La Guaira ganó, Lara ganó, Margarita sigue en la primera posición, seguido de Lara, Anzoátegui, La Guaira, Zulia, Aragua, y de últimos están Magallanes y Caracas. Cierro con Fórmula 1. La Fórmula 1 anunció que volverá al Autódromo Internacional do Algarve, popularmente conocido como Portimao, durante los años 27 y 28, fruto de un acuerdo alcanzado con el gobierno luso, Turismo de Portugal y el promotor Parques Tecnológicos y Deportivos. Parclagar, Parques Ecológicos Deportivos. Son ahora las 7 en punto de la mañana. Que vamos a tener en la siguiente parte, pues nuestra última conversación con Asdrúbal Oliveros, nuestra última agenda económica por el año 2025. Seguro hablaremos de 2025 y trataremos de hacer alguna proyección 2026, sin duda. Tendremos la situación de los migrantes venezolanos en Chile una vez que asuma como presidente José Kast. Eso será tema para las 7:40 minutos de la mañana. Y luego en la Rocola a partir de las 8 tendremos a Joel Pivo Márquez, músico, percusionista venezolano. Va a ser una muy interesante Rocola con él. Hemos escuchado a Nelly Furtado. Me provoca irme a la pausa con Cat Stevens y el tema Peace Train, el tren de la paz. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.